nosotros con Federico Machado, economista, el miembro de Open, que nos va a permitir adelantar un poco la información de la tarde y también saber cómo podemos salir de esta desgracia llamada inflación. Federico, buenos días. Acá Nicolás y Paloma te saludamos. Gracias por atendernos. Paloma, Nicolás, buenos días. Gracias por la invitación. Federico, ¿coincidís que hoy el número puede estar por encima de los 7 puntos? ¿Cómo llegamos a esto? Sí, bueno, me parece que el escenario más probable es que esté por encima. Si no está por encima va a estar muy cerca, o quizás incluso se acerque más al 7,5, que es más o menos lo que estuvimos viendo en nuestro observatorio. Hay que decir que venimos ya de una dinámica de inflación donde la trayectoria de los precios está corriendo al 6,7 mensual de una manera estable, ¿no? Es decir, no esperaría, me parece, de cara al futuro que la inflación bajara de esos números en el corto plazo, por lo menos. Y creo que ya el gobierno empieza de alguna manera a resignarse a estos guarismos. Recordemos que Massa, cuando asume el Ministerio de Economía, prometía que a esta altura íbamos a tener una inflación cercana al 3%. Bueno, me parece que esos objetivos ya lamentablemente quedaron lejos de la posibilidad de cumplirse. Federico, los que somos legos en la materia escuchamos a economistas en la tele, en la radio, porque están hablando todo el tiempo, que dicen que para que empiece a bajar todavía la inflación tiene que subir mucho, mucho más, y que por delante se vienen años difíciles. Primero, preguntarte si vos compartís este diagnóstico y en todo caso, ¿cómo me lo explicás? ¿Por qué tendría que subir la inflación para que empiece a bajar? Bueno, esto tiene que ver con que actualmente estamos en una situación donde la economía argentina está sufriendo desequilibrios macroeconómicos importantes, ¿no? Sobre los que ya venía arrastrando se suma la situación de la sequía, que hace que se complica mucho más el sector externo y que se complica mucho más el frente fiscal, ¿no? Porque caen fuertemente los ingresos por las retenciones. ¿Por qué los economistas decimos que entonces para que la inflación empiece a bajar tiene que subir? Porque evidentemente es necesario un reajuste del sistema cambiario, ¿no? En el cual, cuando vos estás viviendo con alrededor de 15 tipos de cambios diferentes, es muy difícil pensar en una situación de estabilidad. Claro. Entonces lo dice el propio ministro de Economía, lo dice Gabriel Rubinstein, que hay que avanzar de manera más paulatina, de manera gradual, pero avanzar definitivamente hacia un esquema un poco más ordenado cambiario. Y por el otro lado, la cuestión fiscal, con el tema de las tarifas, que sabemos que todavía les falta un ajuste fuerte por delante. Entonces, evidentemente, cuando esos dos precios se ajusten, que yo no creo que ese ajuste se dé durante este año, pensando sobre todo que es un año electoral, recién en ese momento se puede de alguna manera pensar en un plan económico para estabilizar los precios. Así que me parece que, lamentablemente, de acá a los próximos 12 meses nosotros calculamos que vamos a seguir en niveles de inflación parecidos a los que vivimos sufriendo. ¿Puede entonces incluso, Federico, el año 2023 terminar con una inflación más alta que el 2022? Porque el año pasado casi tocamos el 100%. ¿Este año podemos llegar? Yo creo que es casi seguro que termina con una inflación más alta que el 2022. Puede ser alrededor del 100, 110% como estamos actualmente, o puede elevarse un poco más al 120, 130, sobre todo pensando en que el escenario post-elecciones y con la situación que se abre post-elecciones, ¿no? De cambio de gobierno, de cierta inestabilidad financiera, de rumores, de un montón de cuestiones que se desprenden, como sucedió en 2019, es probable incluso que ahí tengamos alguna pequeña aceleración más hacia fin de año. Claro. Entonces yo creo que un número esperable para el 2023 sería, por ejemplo, un 120% de inflación, que no es un salto inflacionario mucho más grande, pero sí es mantenernos alrededor de el 7, 7,5 mensual, incluso 8 algún mes. Federico, vos mencionabas recién los 15 tipos de cambio distintos que tenemos, ¿no? Ayer el blue, que sabemos que es un mercado menor, pero que tiene un peso muy importante en la psicología colectiva, llegó por primera vez a su máximo histórico, 400 pesos. ¿Qué podríamos esperar de la cotización de los dólares, tenemos que hablar en plural, en los próximos meses? Bueno, hay que decir que es un máximo nominal, ¿no? No es un máximo en términos reales, que se dio durante los últimos años en octubre del 2020, ¿no? En ese momento el dólar, que había llegado alrededor de los 200 pesos, si no me equivoco, pero que equivale hoy a un dólar mucho más alto del que tenemos hoy, de alrededor de 500, 600 pesos. Entonces claro, estamos todavía lejos del máximo en términos reales. Claro. En términos nominales, sí. Y bueno, con una inflación del 100, 120% es esperable, ¿no? Que este precio de 400 siga
un poco por encima, un poco por debajo de la inflación. Hay que decir que durante 2021 y 2022 el dólar creció por debajo de la inflación. Como les digo, este es un año electoral, está muy cruzado por la situación política, está muy cruzado por el plan económico que vaya a aplicar el próximo gobierno. Entonces, no es raro, digamos, que en la periferia de las elecciones, de las PASO, de las generales, haya inestabilidad financiera, corridas cambiarias y demás. El gobierno viene proponiendo algunas medidas para enfrentarse a eso, como es el canje de los bonos en dólares, etcétera. Hay que ver si tiene éxito. Yo creo que a esta altura la situación financiera, sobre todo en el marco, en el contexto de la sequía, ¿no? Donde perdemos 20.000 millones de dólares en el año, y bueno, es muy probable que en algún momento tengamos una situación de mayor o menor conflicto cambiario. Federico, muchas gracias por atendernos y por explicarnos todo tan claramente. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes y nos vemos pronto. Bueno, muy bien, amigos, amigas.